aspiración y oramos a nuestro Padre Madre, que es nuestro divino Elohim interior, nuestro divino Jehová, para que Él nos ayude a través de su amor, de su fortaleza, de la virtud y principalmente que nos nutra en la fe. Entonces allí empezamos a experimentar lo real, en una medida, desde un comienzo, en un principio, y así nos vamos fortaleciendo y desarrollando. Entonces le estamos dando curso, le estamos dando molde, forma, configuración y cristalización a esa aspiración que sentimos y la mecánica se rompe. Pero debemos hacer un autoesfuerzo sostenido, constante, de recuerdo de sí. El recuerdo de sí es desacondicionar nuestra conciencia en un instante dado de un compromiso, de un tiempo, de una situación, de un estado interior, del yo, de la costumbre, del hábito, del mismo evento, de la misma emoción o del mismo contenido interior, y separarnos de eso, contemplarlo y expresar, invocar a nuestro Padre Madre, nos despierte la conciencia, nos mantenga en un instante consciente. Eso sería como el inicio primario de cualquier nivel de persona, porque sabemos que el recuerdo de sí es el tercer estado de conciencia y se necesita cierto trabajo para lograrlo. Estoy dando el principio para cualquier persona de cualquier nivel. Hagan el intento porque esto es práctico totalmente. Cuando se activa ese recuerdo de sí, en ese estado dijéramos rudimentario o primario, entonces comenzamos el trabajo seriamente por la iluminación y por cristalizar esa vida que deviene de instante en instante del seno de nuestro Padre Madre y de la causa infinita del cosmos inefable, que es el seno del Creador en su propia morada, que es el sagrado absoluto solar. Siendo así entonces estamos en pleno trabajo sobre sí mismos. Y en ese trabajo nos vamos a dar cuenta de que en el sueño de la conciencia en que estamos inconscientes. Y que en esa inconsciencia no sabemos relacionarnos con nosotros mismos, ni con nuestras partes superiores del ser, menos aún con nuestros semejantes, y más triste aún y peor, con la naturaleza y con el mundo vivencial o relacional, y estamos llenos de dificultades, de tropiezos, de sinsabores, de fracasos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí se habla del camino superior, el de ascender a los estados superiores de conciencia. Pero para ello, como lo dijimos ya en un programa anterior, necesitamos descender a nuestras propias profundidades, a ese caos metálico, psicológico y alquímico en que se encuentra nuestra tierra como semilla, porque la semilla es la palabra de las buenas nuevas, del llamado hacia la luz que hace nuestro Padre Madre, y en ese misterio es que podemos nosotros cultivarnos y desarrollarnos. Hasta aquí hemos comprendido que necesitamos de un shock, que necesitamos de un superesfuerzo, que requerimos mucha atención. Es imprescindible para esto estar en acecho místico, estar vigilante dentro de sí mismo y estar muy atento de nuestras reacciones internas para poder realizar este trabajo. Así vamos desarrollando la autoobservación psicológica, porque la autoobservación psicológica es el sentido que nos va a permitir realizar este trabajo.
es como semejante al aliento que necesitamos para vivir. Es como semejante a la luz que se necesita para ver. Necesitamos, hermanos, hermanas, desarrollar ese sentido interno. Como tenemos tantos siglos sin usarlos en el sentido autorrealizador, en esa dirección, debemos nuevamente activarlo, actualizarlo, ejercitarlo, dirigiendo voluntariamente nuestra atención en forma autodeterminante, autónoma, voluntaria, vuelvo a repetir, hacia nuestros procesos internos, de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de intencionalidad, de sueños, de recuerdos, etc. Con ese sentido ya activo, sí comienza nuestra autoexploración, nuestro autoconocimiento, y por ende comenzamos el estudio más serio, más profundo, más excelente, más clásico, más portentoso, al cual pudiéramos realizar, que es nuestra propia realidad. En ese descenso hacia nosotros, que lo estamos describiendo, psicológicamente hablando, descubriremos con asombro al yo, al ego, al anticristo dentro de nosotros, al desamor, a la legión, esa que está caracterizada por esos llamados 7 pecados capitales, que son la lujuria, la ira conjuntamente con el odio, el orgullo, la envidia, la codicia, la pereza y la gula. Aunque sabemos que el yo es una multiplicidad indeterminada, caótica, sin coordinación de ningún tipo y sin clasificación de ningún tipo, nefasta, fatal, no podríamos enumerarla. Sin embargo, caracterizamos y describimos 7 fundamentales. Cuando experimentamos directamente y contemplamos al ego a través de la autoobservación psicológica, lo hemos descubierto es a través de la convivencia, a través de la atención y de ese sentido plenamente en el diario vivir en un instante determinado. En otras palabras, es en el encuentro con nuestro semejante, es en el mundo relacional donde podemos autodescubrirnos, donde podemos explorarnos totalmente, aunque también es cierto que cuando estamos solos, en reposo, también descubrimos o autodescubrimos al yo dentro de nosotros. Partiendo ya del autodescubrimiento y teniendo material psicológico donde aparecen yoes, agregados psicológicos, defectos, activos, entonces necesitamos trabajarlo. Viene la etapa entonces de meditación sobre ese autodescubrimiento, es decir, vamos a observar lo autoobservado. Y en esa contemplación vamos a ser testigos y vamos a ser protagonistas y profundizaremos en la significación de ese defecto para poderlo comprender. Este proceso de la muerte hasta aquí es de la muerte psicológica, de la muerte del yo, es de la desintegración de nuestros defectos, es
ese factor crístico de la enseñanza evangélica, niégate a ti mismo. Y esta negación, cuando la hemos logrado en gracia y en verdad por nuestro Padre y Madre, muy especialmente en su aspecto maternal femenino, porque es ella la que hace posible que podamos disolver estos agregados, porque la mente no es capaz de hacerlo. Es imposible para la mente disolver un agregado psicológico, eliminarlo, destruirlo, liberar la conciencia de esos receptáculos egoístas y anticrísticos no es posible. Y como este asunto es hasta atómico, eso lo puede realizar es Dios Madre dentro de nosotros. Aclarado esto, necesitamos rendir culto a nuestra Madre Divina Interior, a María del Evangelio, a Isis, la de los templos egipcios, a Rea, a Cíbele, a Tonatzin, a Fátima, a Estela Mari, a Ram y O, a Isoberta, a Elizabeth, a todas esas grandes madres simbólicas de todos los textos antiguos y de todas las culturas que representan y simbolizan a Dios Madre, al Eterno Femenino. Solo a través de ella es que podemos morir en sí mismos, en el yo, aquí y ahora. Para ello necesitamos